porque los letrados del turno de oficio secundan este viernes un paro en contra de la decisión del Ministerio de Justicia de que no cobrarán indemnizaciones si un usuario no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se manifestarán a las 12 este mediodía en el Palacio de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife. La Asociación de Letrados y Letradas por un turno de oficio digno al todo pide dignidad para este turno, derecho a la conciliación y baremos justos. Y hoy queremos hablar de este asunto con Isabel González, abogada y miembro precisamente de esta Junta Directiva de Al Todo de la Asociación de Letrados y Letradas por un turno de oficio digno. Señora González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde debemos situarnos para entender este conflicto por el que hoy llevan a cabo esta concentración? Pues mira, debemos situarnos principalmente por la grave situación que está sufriendo el colectivo debido a la esclavización y la precarización que estamos sufriendo y de que consideramos corresponsables al Consejo General de la Abogacía Española y al Ministerio de Justicia. ¿Por qué los consideramos responsables? Pues porque en primer lugar no han formulado ninguna iniciativa legislativa en las últimas 2 décadas para reformar lo que el artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que lo que viene es a garantizar que se garantice efectivamente, como he dicho, el pago a los letrados de oficio con independencia de si se le deniega o no el beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Es decir, los letrados del turno de oficio asistimos ya sea en comisaría o en sede judicial al justiciable, al usuario, al ciudadano, y con posterioridad se les determina si tienen derecho o no a ese... Claro, porque esto puede tardar hasta unos meses, ¿no? Todo esto puede durar hasta 4 meses. Entonces, el momento de la asistencia no se puede demorar, porque una persona si está detenida no puede estar detenida más de 72 horas. Entonces, si con posterioridad se le deniega o se le archiva esa solicitud de beneficio a la justicia gratuita, ¿qué pasa? Que los letrados del turno de oficio no cobramos. Y no solamente no es que no cobremos, sino que además nos obligan, el Ministerio de Justicia nos obliga a que tenemos que continuar con la defensa de ese procedimiento hasta la finalización del asunto. Por tanto, no solo prestamos el servicio de guardia gratuitamente, sino que tenemos que llevar la defensa de ese procedimiento que puede durar durante meses e incluso años sin cobrar absolutamente nada. ¿Y por qué el encausado no asume, por ejemplo, el pago de los honorarios, en este caso el turno de oficio? ¿Qué puede alegar en este caso el encausado? El encausado, cuando a una persona en el juzgado se le establece si puede costear un abogado particular, y en el caso de que no pueda costearlo, lo tiene que verbalizar allí. No se puede comprobar ni hacer una averiguación ahí patrimonial y económica de si tiene los recursos necesarios. Claro. Entonces, con posterioridad se hace esa averiguación. En el caso de que no lo pueda, de que sí lo pueda abonar, tendríamos que ir el propio letrado contra el usuario para reclamarle esa cantidad. Entonces, todo eso conlleva que igual tenemos que iniciar trámites contra ese usuario, y que al final quien presta el servicio y que nos obliga a prestar el servicio es la administración, pero luego no cubre los gastos y ni nos retribuye a los letrados. Y es un servicio público. González, ¿qué ocurra esto? Que en un momento determinado del proceso se determine que una persona no tiene derecho a asistencia jurídica. ¿En qué casos serían los habituales? Para que pues al final no es que haya casos habituales, es que si una persona dice que no puede costearse un abogado particular, se le asigna uno de oficio, porque tal y como establece la Constitución, tienes derecho a una defensa y tienes derecho a ser asistido por un letrado. Entonces es una cuestión que está en suma rapidez, porque hay que hacer la declaración o igual está detenido, que por tanto no se puede demorar más, y nos encontramos en esa tesitura. Por otra parte, también nos encontramos en la tesitura de que con la pasividad, la inexcusable pasividad del Consejo General de la Abogacía Española, se ha permitido que este colectivo esté muy precarizado, y por el impago sobre todo los profesionales que vivimos de esto, y que al final también es un servicio público que es necesario y es un derecho fundamental, el derecho a la defensa, y es un pilar básico del Estado de Derecho. ¿Y ese derecho a la defensa hoy por hoy podría estar en peligro? En peligro no, porque al final tenemos que hay que cubrirlo, y es un servicio fundamental que hay que cubrir, pero desde luego sí estamos dispuestos y seremos perseverantes e incansables en esta lucha por nuestros derechos como colectivo. Al margen de esta reivindicación tan importante que tiene que ver con ese derecho a que se les retribuya pues cualquier trabajo que realicen, señora González, también hablan de la conciliación. ¿Qué problema tienen en cuanto a la conciliación familiar los abogados del turno de oficio? Bien, efectivamente, en esta concentración togada reivindicamos varias premisas. Entre ellas, como bien comentas, es la conciliación de la vida familiar y laboral, porque nos encontramos los letrados en circunstancias complejas, ya que tenemos muchísimas dificultades para la suspensión de juicios o de vistas o cualquier tipo de señalamiento, ya sea por enfermedad, por permisos de maternidad o paternidad, de lactancia. No hay una conciliación laboral ni familiar, o sea, no existe directamente.
En otro lugar también reivindicamos otras premisas como, aparte de lo que he comentado antes, que cualquier servicio sea retribuido, cualquier servicio realizado sea retribuido, los baremos de pago por los que se orientan para pagarnos sean baremos justos, adecuados y que sean... ¿Cómo se están realizando esos baremos actualmente? Los baremos se negocian con el Gobierno de Canarias, en este caso, porque las competencias en nuestro caso, en el Colegio de Abogados de Tenerife, sí están delegadas al Gobierno de Canarias, pero son unos baremos de pagos que son por unas cantidades muy bajas, es decir, el trabajo que podemos realizar de manera particular por el turno de oficio hay una diferencia abismal, por no hablar de los retrasos que sufrimos en el pago, es decir, nosotros hacemos trimestralmente los servicios y nos ha pasado 2, 3, 4 meses, nos hemos visto en algunas ocasiones que no recibimos esas indemnizaciones que se llaman. Entonces, son trabajos realizados durante meses y que no los cobramos a meses vista. Y luego, sobre todo, reivindicamos que todo se realice en unas condiciones de trabajo dignas y que haya, por supuesto, el protocolo que se elabore un protocolo a nivel nacional para la suspensión de vista para poder conciliar la vida laboral y familiar y tener también el derecho a la desconexión, porque los abogados del turno de oficio trabajamos los 365 días del mes, es decir, los juzgados no cierran, hay algunos órdenes, como es el caso del penal, que continúan el proceso. Entonces nosotros no tenemos el derecho a la desconexión, entre otras cosas. ¿Esto significa quizás también negociar a dos bandas, por un lado con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno del Estado, teniendo en cuenta que hay determinadas comunidades autónomas que asumen determinadas competencias en el ámbito de la justicia? Efectivamente, en este caso el tema del pago está delegado al Gobierno de Canarias y es con ellos con los que tenemos que luchar para conseguir unas condiciones mejores y mucho más dignas, y por otra parte pues también está el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española, que es el que, no nos olvidemos, es el órgano representativo, consultivo y ejecutivo superior que tiene que velar por la defensa de todos los colegios de abogados de España, y en ese sentido nos sentimos en muchas cuestiones muy desamparados. Desde que prácticamente la labor se centra en los 365 días del año, señora González, para que la gente nos entienda quiénes son y cómo llegan a formar parte los abogados de este turno de oficio. Pues nosotros nos conformamos como asociación del turno de oficio debido a la esclavización y a la precarización que sufrimos. Esta es una asociación que se conforma inicialmente en Madrid, hace ya varios años, por varios compañeros, y a medida que hemos tenido problemas en poder mediar con unas condiciones más dignas, en que se nos retribuyan trabajos que realizamos y que no nos pagan, pues han ido surgiendo delegaciones en diferentes puntos de España, y en este caso ha surgido la delegación de Alto Tenerife, en el que ha surgido solo hace unos meses, pero está teniendo mucha fuerza porque ha sido una necesidad absoluta para poder defender nuestros derechos como colectivo. Entre las reivindicaciones también que van a poner hoy sobre la mesa en esa concentración tiene que ver una de ellas con la presencia de intrusismo profesional en este sector. ¿En qué medida y de qué estamos hablando cuando hablamos de intrusismo profesional en el turno de oficio? Hay intrusismo profesional sobre todo con respecto al tema de la mediación, es decir, no solamente hay otro tipo de colectivos que tienen la posibilidad de prestar este servicio de mediación, y que realmente es un servicio que debemos prestar los letrados, porque para eso tenemos la formación necesaria para poder hacerlo, y efectivamente también luchamos contra ese intrusismo profesional porque nos afecta en cualquier caso. ¿Y qué soluciones ven a este conflicto? ¿Han habido reuniones? ¿Tienen previstas reuniones con el Ministerio de Justicia? Sí, ¿En qué punto se encuentran? Efectivamente, nuestros compañeros de Altodo en Madrid están negociando todo lo posible y tener reuniones con, en este caso, el ministro de Justicia, ya que hubo la dimisión de la anterior ministra, para poder negociar nuevas condiciones y nuevas mejoras, ya que si no, pues estaríamos dispuestos a tomar medidas un poco más drásticas, porque no tenemos que olvidar que nosotros, como defendemos el derecho a la defensa y somos parte fundamental de este sistema judicial, necesitamos que se nos den unas condiciones dignas, porque sin abogados, es necesario recordar que sin abogados no hay justicia. Lo que está claro es que también ha habido una renovación en el Ministerio, todo es nuevo, imaginamos que también tendrá que pasar un tiempo hasta que el nuevo ministro también se ponga. Ha sido todos unos cambios, pero esto no olvidemos que llega siendo una lucha de hace mucho tiempo, y que nosotros hemos intentado de todas las maneras conseguir medidas y mediar todo lo posible para que haya un entendimiento entre todas las partes que formamos este grupo, y
pero hay veces que hay que tomar cartas en el asunto de una manera más drástica. Y ya les digo, vamos a ser incansables y perseverantes porque consideramos que estamos luchando por unas condiciones que son absolutamente necesarias y que garanticen y que tienen que garantizar el Estado para el cumplimiento de los derechos fundamentales, como es en este caso el derecho a la defensa. Bueno, unas medidas que ya pasan hoy precisamente por ese paro a las 12 de este mediodía en la sede del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Exactamente. Isabel González, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes, muy amables.